Y por último, vamos a hablar de un tema que también lo hablamos muchas veces en el chat con la gente, creo que a todos de alguna forma, o inclusive te diré, nos afectó mucho más de lo que por ahí nos dimos cuenta o pensamos, y es justamente esta situación de cuarentena. Entonces, bueno, vos como psicólogo y que encima haces consultorio, habrás tenido también, ¿no? Algún que otro planteamiento, no sé también a vos cómo te afectó, pero ¿qué es lo que hizo la cuarentena en la mayoría de las personas? Bueno, sin duda que a todos nos cambió la cuarentena, pero más que cambiar para mí, Luque, lo que pasó también es que maximizó de manera cuantitativa, los casos que ya habían de ansiedad, de depresión, de incertidumbre. eh, Porque por ahí a veces estos síntomas o estos diagnósticos se nombran como que nacieron en la cuarentena y sin embargo no, ya estaban antes presentes y se maxificaron muchas veces más, no se maximizaron, perdón, muchas veces más. Y bueno, justamente en la cuarentena lo que se dio es esto de vivir en el enigma. Muchas veces vivir en el enigma nos genera en la incertidumbre, no saber qué va a pasar, nos genera insatisfacción. Porque el ser humano está acostumbrado, Luque, a constantemente tener o buscar tener el control de las cosas. Es decir, yo sé que mañana a la mañana me tengo que levantar a las 8 de la mañana. Y yo sé que mañana voy a almorzar. Y yo sé que... Entonces uno siempre está sabiendo, uno vive en base a la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que algo va a pasar y sé que, no sé, a las 11 de la noche, 12 de la noche voy a dormirme hoy. Entonces uno sabe. El tema es que en la cuarentena justamente se planteó algo que nos pasó a todos, que tenía que ver con la incertidumbre y con el no saber y el no controlar. Justamente el gran problema del ser humano es querer tener el control y querer saber acerca de las cosas. Por eso también la filosofía, la psicología, es decir, el surgimiento de tantas ciencias a lo largo de la historia tienen que ver con conocer y con poder controlar de alguna manera. Vos fíjate que hoy en día también hasta se quiere controlar, no sé, cronometrar el tiempo, controlar todo, digamos, ¿no? Hasta hay aplicaciones para saber, no sé, eh, dónde está tu novia, ponele, dónde está tu novio, ¿entendés? O no, ¿viste? Que Es, no sé si tiene algún tóxico en el chat. sí, sí, sí. Hubieron varios comentarios al respecto, pero eso es para otro podcast, otra charla completa para hablar de relaciones y control. Pero es cierto, las tecnologías también como que no hicieron más que incrementar, ¿no? La ansiedad porque todo el tiempo tenemos esa situación que vos decís de control, que por ahí nunca no lo había pensado, al menos así directamente, pero es cierto, uno quiere tener todo el tiempo el control. Y algo Oye, que... encima en la ansiedad, vos sabés que muchas veces uno se adelanta todo el tiempo. Es decir, la ansiedad no es otra cosa que nuestro reloj interno corra más rápido que el reloj externo. O sea, es decir, todo el tiempo queremos adelantarnos y agarrar lo que está adelante. Y bueno, en la cuarentena también hubo como un proceso de reconocimiento y de conocimiento también de uno mismo. Es decir, mucha gente se comenzó a conocer uno mismo y comenzó a conocer también, no sé, por ejemplo, el hogar. Es decir, el hogar donde vivís no es la casa, no es la casa, es construir un hogar, comenzar a conocer el hogar, el hábitat, comenzar a resignificar ciertas cosas, ciertas familias también. Entonces me parece que la cuarentena también fue un proceso de comenzar a tomar calma y de saber que uno no puede controlar todo y que no está mal no controlar todo. Y que hoy en día también están también los residuos de la cuarentena. Los residuos de la cuarentena tienen que ver con eso también. Tienen que ver con que, bueno, yo hoy en día estoy más calmo, con que hoy en día también, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, también la gente comenzó a ir mucho más al psicólogo o a hacer terapias virtuales. Eh, es decir, también se amplió también y se resignificaron estas cosas, ¿viste? Que antes por ahí había un poco más de prejuicio, que Ujú. no, que yo no necesito. Sigue El habiendo, final, la vos notás incertidumbre, sí. que sigue habiendo ese prejuicio, porque la verdad que no, algo que no hablamos, pero es interesante también. Porque viste que antes no se decía, el psicólogo era como, psicólogo lo tenía mucho más como un psiquiatra, inclusive ni siquiera un psiquiatra, era como directamente ir a un hospital mental, digamos, ¿no? Así, ¿por qué estás haciendo el psicólogo? ¿Qué te pasó, viste? Sí, sí, sí. No, mirá, yo creo que, bueno, nuestro país es el país con más psicólogos en el mundo. Ujú. Y Argentina es de los países en Latinoamérica que más van más van al psicólogo, perdón. Mm. Entonces también dentro de todo no hay tanto prejuicio como si no sé, hay en Perú, en Bolivia.
Sin embargo, igual acá en Argentina también hoy en día sigue estando esta idea de alguna manera presente. No sé si en todos los sectores, pero sí en muchos sectores donde, no, estoy loco o nadie puede enterarse que voy al psicólogo, ¿viste? Y no está mal, digamos. Yo creo que incluso hasta recomiendo que todas las personas puedan pasar por esa experiencia, por lo menos una vez en la vida, digamos. Uno puede escucharse, uno puede conocerse mucho más también. Y sobre todo también algo, Luque, que pasó es que en la psiquiatría se da eso, que uno al final busca en internet y se autodiagnostica. Es decir, yo cumplo con esto, con esto, con esto, entonces tengo diagnóstico de o trastorno de hiperactividad o muchas veces se da eso, digamos, ¿no? Entonces también es comenzar a desmenuzar que uno, porque esté padeciendo ansiedad o que esté en una situación de depresión, no quiere decir que uno sea una persona patológica o enferma mental. Es una cuestión totalmente esperable y hasta incluso sana que una persona pueda padecer eso. Incluso también creo que la cuarentena nos comenzó a desnaturalizar a naturalizar ciertas cosas que por ahí antes no estaban. El miedo es totalmente natural. Una persona sana debe tener miedo. Es decir, si viene un león y lo más probable es que yo tenga miedo. O sea, yo me preocuparía si una persona no tiene miedo, por ejemplo. Y en la cuarentena se vio eso, digamos, ¿no? Que todos tuvimos miedo, que la ansiedad aumentó, que habían personas deprimidas. Está perfecto. Lo bueno de todo esto, o lo interesante, o lo esperable, es que se pueda trabajar de una manera correcta y no perdiendo los estribos, porque muchas veces es como no sé, estar en bajada y que se me salga la cadena de la bicicleta. Yo me puedo o tirar para el costado y caerme, o utilizar la cabeza, bueno, se me cayó la cadena, no puedo pedalear, bueno, no sé, utilizo los frenos, doblo, pensar también en qué hacer en el momento de crisis también, ¿no? Esto no es una palabra positivo, positivismo barato, decir, bueno, después de la tormenta sale el sol, no, es realmente cambiar también el foco de nuestra vida, digamos, o sea, uno, como dice Immanuel Kant, uno ve la vida de acuerdo a los lentes que se pone. O sea, ¿qué lentes me estoy poniendo yo hoy y cómo estoy viendo la vida? Cada problema, cada circunstancia de la vida. ¿Cómo veo yo la pandemia? Bueno, creo que mucha gente también, al pasar la pandemia, comenzó a sacar cada vez cosas más positivas. El 13 14 de marzo de 2020 estábamos todos con, no hay nada bueno de esto. Y por supuesto que generó muchas consecuencias negativas. Todos conocemos personas o familiares que se han muerto y obvio que es tristísimo eso, pero de alguna manera también haciendo un balance, algo de positivo trajo también la pandemia. A ver, Y esto para que no se saque de contexto, porque si no, ¿viste? no, No es que totalmente. la pandemia fue positiva, obvio que no, Entiendo. nadie espera una pandemia para esto, pero bueno. No, obviamente, se entiende. Además, creo que también eso de tratar de sacar lo positivo de la pandemia es como que también algo que interiorizamos mucho porque si no siempre te quedas con lo negativo. O sea, como que se empezó a aceptar mucho más o se empezó a entender. Lo que decías recién, que lo dijiste, o sea, estuvimos hablando con el tema de la violencia, que por ahí uno ve la realidad y interpreta la realidad con la carga mental, psicológica con la que va. Por ahí un cruce que no le da importancia, si vos estás cargado de negatividad por otras cosas que te pasaron, reaccionás de mala manera, etcétera. Creo que va por lo mismo lo que decías, el tema de esto que decía que no era un positivismo barato. Creo que se entiende por ese lado. Ahora, la cuestión, y con eso cerramos, te voy a liberar, Nico, súper interesante, que de verdad que sepa súper interesante. Decía, ¿no? que todo el mundo se haga, o sea, debería pasar, ¿no? Por la experiencia de hacerse un tiempo para ir al psicólogo. Ahora, por ahí la mayoría es como que no sabe si lo necesita o la mayoría de las veces bueno, esto no sé, esto capaz que lo sabes vos, si muchas personas van ya cuando la situación está, eso es muy típico de argentino, al menos no sé en otros países, pero cuando la situación te sobrepasó, bueno, ahí recién te ocupás. Entonces, ¿cuáles serían supongamos el caso que uno tiene la posibilidad de ir a un psicólogo, cuáles serían los indicadores que uno podría ir viendo como decir, che, estaría bueno hacerme, aunque sea un tiempito de una hora a la semana? Bueno, bien lo dijiste vos, muchas veces cuando estamos sobrepasados, no sé, cuando ya cargo tanto el mate que comienza a desbordar, es cuando uno recién asiste al psicólogo. Bueno, cuando uno comienza a desbordar, ya quiere decir que pasaron nuestros límites. Entonces, ¿qué pauta me da esto? Tengo que conocer mis límites. ¿Cuáles son los límites
que yo tengo en mi vida que hacen que, no sé, que la angustia me sobrepase, que me moleste de más al punto de no poder controlar las cosas, conocer mis límites, conocer hasta dónde puedo y hasta dónde no, y hasta dónde necesito, hasta dónde puedo yo solo o hasta dónde necesito ayuda también, digamos, ¿no? Y por otro lado, también importante comenzar a poner en palabras. Es decir, cuando uno ya, por ejemplo, llego a mi casa del trabajo muy angustiado, lloro todo el día, o la comida me cae mal, es decir, tengo digamos, muchos síntomas psicosomáticos, ronchas, cosas que no tengan que ver con el órgano en sí, con el organismo, sino con cuestiones psicológicas que atraviesan el cuerpo también. Eh, bueno, justamente a ella, digamos que es tarde, hay que ir antes, pero bueno, creo que es también un síntoma importante como para poder comenzar a ir. Porque lo que no se pone en palabras, y esto me gustaría por ahí que esté recalcado, Luque, lo que no se pone en palabras se manifiesta en actos. Es decir, muchas personas que se autoflagelan, no sé, que se cortan, por ejemplo, muchas veces se dan que se cortan acá los brazos, o que no quieren comer, o síntomas corporales, como el que te digo, ¿viste? Las cuestiones gastrointestinales, las hemorroides y demás, dolores de cabeza, vómitos, bueno, tienen que ver también con que justamente el cuerpo reacciona, es decir, el acto se pone en funcionamiento porque ya las palabras no están alcanzando o porque no hay una forma de sacar la angustia por medio de las palabras, porque uno no habilita la palabra muchas veces. Entonces, de alguna manera, como te dije hoy, uno va sobrecargándose y eso no queda sin consecuencias. La idea es que uno pueda canalizar y sacar toda esa angustia por medio de la palabra. Cuando uno saca la angustia por medio de la palabra, ya estos síntomas corporales comienzan a disminuir. Entonces, también, de alguna manera, darse cuenta y conocerse cuando uno ya está sobrepasándose los propios límites, digamos, ¿no? Que es súper importante, esto de conocer los propios límites, voy a traer una frase que dijiste hoy que me pareció buena tenerla en cuenta, es el hecho de que no hay ningún problema, entre comillas, inclusive que sea una boludez también, entre comillas. Todo depende de uno, de cómo lo percibe por ahí. Algo que todo el mundo diga, nada, pero eso es una boludez, ¿cómo te vas a hacer problema por eso? Mira, si tú te estás haciendo problema por eso, tenés todo el derecho del mundo. O sea, eso es una cuestión muy personal.